Amén. Bueno, buenas noches para todos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Es un gusto para mí poder seguir compartiendo con ustedes la palabra del Señor y estamos hoy en Deuteronomio capítulo 7 versos 12 al 26. Dice la palabra del Señor, porque sucederá que por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, también Yahvé tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá también el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto y tu aceite, las crías de tus vacadas y el incremento de tu rebaño en la tierra que él juró a tus padres que había de darte. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá estéril ni impotente entre los tuyos, ni en tu ganado. Yahvé desviará de ti toda enfermedad, jamás te enviará aquellas epidemias malignas como las de Egipto, que tú conoces, sino que las cargará sobre los que te aborrecen. Aniquila a todos los pueblos que Yahvé tu Dios te entregue. No tengas compasión de ellos, ni rindas culto a sus dioses, porque serán un lazo para ti. Si dijeses en tu corazón, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo las podré expulsar? No las temas. Recuerda bien lo que Yahvé tu Dios hizo a Faraón y a todo Egipto, las pruebas tremendas que vieron tus ojos, las señales y los portentos, y la mano fuerte y el brazo extendido con que te sacó Yahvé tu Dios. Así hará Yahvé tu Dios a todos los pueblos de cuya presencia tengas temor. Yahvé tu Dios enviará el pánico contra ellos hasta aniquilar a los que hubiesen quedado ocultándose de tu presencia. No tiembles ante ellos, porque Yahvé tu Dios está en medio de ti como Dios grande y terrible. Yahvé tu Dios irá expulsando a sus pueblos poco a poco. No podrás acabar con ellos enseguida, no sea que las fieras del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti. Yahvé tu Dios los entregará ante ti y los confundirá con gran confusión hasta que sean destruidos. Entregará sus reyes en tu mano y harás desaparecer sus nombres debajo de los cielos. Nadie te podrá hacer frente hasta que los hayas destruido. Quemarás en fuego las esculturas de sus dioses. No codiciarás la plata ni el oro que las recubre, ni te lo apropiarás. No sea que caigas con ello en una trampa, porque es abominación para Yahvé tu Dios. No introduzcas pues la cosa abominable en tu casa, pues sería anatema como ella. Del todo la detestarás y del todo la abominarás, porque es anatema. En el texto que se introduce en esta noche, el completo del capítulo 7, se habla de cómo podemos disfrutar la bendición del Dios que es grande y temible. Dios que es poderoso, que nos ayuda a entender aquello que está sucediendo, que está pasando a nuestro alrededor. Y el versículo 12 retoma un elemento que ya había desarrollado en los primeros 11 versículos. Porque sucederá que por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, y recuerden que hemos hablado de esos tres elementos, oír, aprender, en este caso guardar y poner por obra, como elementos importantes, imprescindibles en la relación con Dios y en la vida cristiana. Pero en este caso, no es solamente que uno lo haga. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, la guardamos y la ponemos por obra, entonces el texto dice que también Yahvé tu Dios guardará contigo el pacto, guardará contigo la misericordia que juró a tus padres. Nosotros cumplimos la palabra de Dios y en la escritura eso está relacionado con el relacionarse con Dios. Obedecer la palabra de Dios, aprenderla, ponerla por obra, es relacionarse con Dios. Y cuando nos relacionamos con Dios, Dios extiende su misericordia a nosotros. Y en el verso 13 se establecen tres cosas que hace Dios. Entonces, Él te amará, te bendecirá y te multiplicará. No es que sean cosas diferentes. En el pueblo de Israel la bendición se entendía como multiplicación y eso lo vamos a ver después de ese puntico que aparece ahí en el multiplicará. Y es que el pueblo va creciendo, va teniendo cada vez más. Pero importante es que parte del amor de Dios. Él ama, Él bendice, Él multiplica. Multiplica el fruto del vientre, multiplica el fruto de la tierra, el grano, el mosto, el aceite, las crías, el rebaño, en la tierra que Él juró a los padres. Dios provee en forma abundante para aquellos que deciden amarlo a Él, para aquellos que deciden obedecer su palabra. La misericordia de Dios se hace manifiesta en la vida de estas personas.
Pero no solamente lo hacía así, bendito serás tú más que todos los pueblos, más que los que están a tu alrededor. Y no habrá estéril ni impotente entre los tuyos ni en tu ganado. Ahora, usted puede conocer, al igual que yo, creyentes que son estériles. Y el texto no está intentando indicar que si usted no puede tener hijos es porque usted es un pecador que no tiene redención del Señor. Esa no es la idea. La idea es que para un pueblo que entendía la bendición de Dios como tener hijos y como crecer, pues la bendición de Dios se manifiesta en que pueda tener hijos y crecer. Culturalmente nosotros vivimos aspectos diferentes y hay otras formas, muchas, en las que Dios manifiesta con nosotros su misericordia y su poder. Y en ese sentido nos hace diferentes a quienes están a nuestro alrededor. Verso 15 dice que Yahvé desviará de ti toda enfermedad. Jamás te enviará aquellas epidemias malignas como las de Egipto que tú conoces, sino que las cargará sobre los que te aborrecen. Eso también es complejo. Estamos en medio de una pandemia. Cuando esto inició para el caso colombiano en marzo, nos daba la impresión de que rápidamente iba a pasar, pero pues han pasado los meses y sigue. Y uno se pregunta, bueno, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué hay creyentes que han muerto a causa del COVID? Pues parte del elemento es que debemos reconocer que vivimos en un mundo pecaminoso, en un mundo que está afectado por el pecado. Y uno no solamente se afecta por su propio pecado, uno se afecta por el pecado que cometen otras personas. Esto, sin embargo, no significa que la mano de Dios se ha cortado o que Dios ha perdido el control. ¿Sí? El Señor está en medio de nosotros, poderoso. El Señor sigue teniendo el control sobre todas las cosas. Y en ese sentido, el texto está orientado a que esas epidemias malignas, como las de Egipto, que tú conoces, ¿sí? Sí, que se pondrán sobre los que los aborrecen, que aborrecen al pueblo de Israel, es Dios en contra de. La enfermedad es triste, las muertes son tristes, pero nada de eso se compara ni siquiera de cerca con ser enemigo de Dios, con que Dios vaya en contra de nosotros. Y eso fue lo que sucedió con Egipto. No es solamente lo que Dios les mandó como plagas, es que Dios estaba en contra de ellos. Y en ese sentido nosotros debemos buscar siempre estar de la mano del Señor. Y entonces aniquila, verso 16, a todos los pueblos que Yahvé tu Dios te entregue. Los últimos versículos de la semana pasada también nos recordaban este elemento. No tener misericordia de ellos, no tengas compasión, no rindas culto a sus dioses. A veces miramos la relación con el mundo, pensamos qué es lo que está pasando en el mundo y decimos, pero eso no es tan malo. Ah, de pronto yo puedo hacer esto y esto otro y me gusta y me uno al mundo en estas cosas. No, no podemos rendir culto a los dioses del mundo porque entonces se convertirán en lazo, en trampa para nosotros. Porque cuando nos unimos al mundo, nos amoldamos al mundo, dejamos de reconocer el poder y la misericordia del Señor. Por eso debemos mantenernos en oír la palabra de Dios, en guardar la palabra y en ponerla por obra, para no terminar como el mundo está, para no vivir bajo los mismos patrones que el mundo vive. Entonces, si dijeres en tu corazón, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo las podré expulsar? En los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, la duda viene a nuestras vidas. La duda está ahí presente en nosotros. Y si bien somos llamados a vivir en fe, la duda hace parte de la vida cristiana. Ustedes recuerdan a Juan el Bautista que anuncia a Jesús. Y cuando está en la cárcel, se pregunta y manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? La duda nos atemoriza. Y a veces en situaciones de dificultad nos olvidamos las cosas que Dios ha hecho por nosotros, las formas en las que Dios ha traído bendición a nuestras vidas. Y entonces viene la respuesta de Dios.
no las temas, no temas a estas naciones. Recuerda bien lo que Yahvé tu Dios hizo a Faraón y a todo Egipto. Y hemos hablado de la fe, desde que iniciamos el estudio del libro de Deuteronomio, como un elemento histórico. Miramos lo que Dios ha hecho para saber lo que Dios hará. Estudiamos la escritura porque sabemos que el Dios que actuó en la escritura es el mismo Dios que sigue actuando ahora y que se hizo milagros en la escritura, lo sigue haciendo todavía hoy. A Israel se le invita a esa misma fe, a esa misma comprensión. Recuerden lo que Dios hizo a Faraón y a Egipto. Si Egipto, que era la nación grande y poderosa de su época, no pudo poner ningún tipo de resistencia a Dios, estas naciones que están ahí, que son más pequeñas, tampoco lo van a poder hacer. Recuerden las pruebas tremendas que vieron tus ojos, recuerda las señales, recuerda los portentos, la mano fuerte y el brazo extendido con que te sacó Yahvé, tu Dios. Así hará Yahvé tu Dios a todos los pueblos de cuya presencia tengas temor. Recuerde lo que Dios ha hecho. Recuerde la forma en la que Dios ha actuado. Un elemento muy importante de la fe cristiana es el testificar, el dar testimonio. Lo hemos mencionado en estas últimas semanas. Y dar testimonio es importante porque nos mantiene a nosotros con la mente clara en recordar Dios sigue actuando. El Señor es el mismo ayer, hoy y lo seguirá siendo por los siglos. En ese sentido debemos recordar lo que Dios ha hecho. Debemos recordar la obra del Señor en nuestras vidas. Yahvé, tu Dios, enviará el pánico contra ellos. El texto oficialmente, la palabra que esta versión traduce como pánico, es literalmente el avispón, ¿sí? Y aparece solamente 3 veces en el Antiguo Testamento. En este texto, en Éxodo capítulo 23, en el verso 28, y en Josué 24, 12. Éxodo 23, 28, Josué 24, 12, y acá, en Deuteronomio 7, 20. Y en las 3 veces está relacionado con que Dios utilizará el avispón para expulsar a las naciones y dejar el territorio libre a Israel. Por eso Dios hará uso del pánico, el temor, para que esas naciones teman y se vayan. Y sea Israel quien quede y disfrute de la tierra que Dios les está dando. No tiembles, dice el texto, ante ellos, porque Yahvé tu Dios está en medio de ti, como Dios grande y terrible. El Señor se presenta como Dios grande. La palabra en hebreo que traducimos como grande era la palabra que se utilizaba para hablar de las torres afuera de las murallas, esas construcciones poderosas, enormes, de gran tamaño. Y en ese sentido se presenta a Dios como Dios grande. Y la expresión que se traduce aquí como temible es que genera temor. Y hemos hablado del temor de Dios como la reverencia del saber que Él es Dios, que es totalmente diferente, y el susto que genera estar así. Israel vivió el ver a Dios dando la ley. Y se dice que cuando Israel estaba en eso, ellos vivieron gran temor. Ellos dijeron, no, 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 nosotros no queremos volver a ver a Dios, que vaya Moisés y lo vea a él. Ahora el Señor les está diciendo, no te preocupes, yo estoy en medio de ustedes, yo voy a mostrar mi grandeza y voy a hacer que las naciones me teman para que ustedes puedan estar tranquilos. Ustedes no tienen que temer, son ellos los que tienen que temer. Porque ustedes y yo, nosotros tenemos a Dios, al Dios que es poderoso. Entonces, Yahvé tu Dios irá expulsando a esos pueblos poco a poco. No podrás acabar con ellos enseguida, y el texto nos da una razón primaria, no sea que las fieras del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti. Yahvé tu Dios los entregará ante ti. No sé cómo le va a usted con los procesos en el Señor, pero para mí es difícil esos procesos que se dan poco a poco. Yo soy impaciente. Yo quiero que el Señor haga las cosas ya. Y escuchar, el Señor los expulsará delante de ti, pero los expulsará poco a poco. De tal manera que Israel fuera entendiendo esto es el poder de Dios.
de tal manera que Israel no se hiciera vago, no se hiciera perezoso, todo el tiempo fuese un pueblo esforzado, un pueblo valiente. Y en ese sentido, el Señor nos invita a vivir con Él los procesos, a caminar con Él los procesos, de tal manera que los podamos disfrutar, de tal manera que podamos vivir el proceso del Señor. Y no solamente los expulsará, entregará sus reyes en tu mano y hará desaparecer sus nombres de debajo de los cielos. Nadie te podrá hacer frente hasta que los hayas destruido. El hecho de que Dios fuera con ellos, el hecho de que Dios fuera delante de ellos, era garantía para saber que Dios iba a derrotar a estas naciones. Entonces Israel iba a salir victoriosa. No porque Israel fuera capaz o fuera valiente, era porque Dios estaba con ellos, porque el Señor iba a hablar, a actuar en medio de ellos. Y entonces la misma recomendación con la que finalizó la porción anterior. Quemarás en fuego las esculturas de sus dioses. No codiciarás la plata ni el oro que las recubres, ni te lo apropiarás. No sea que con ello caigas en una trampa, porque es abominación para Yahvé tu Dios. No lleves cosas abominables a tu casa, porque entonces tú terminarás siendo anatema. Cuando el pueblo tenía que destruir estos dioses que estaban hechos de oro o de plata, había la tentación de, ¿y si yo tomo esto? ¿Y si yo me quedo con esto? En aquello que en el mundo cristiano se ha entendido como despojar a los egipcios. Es que esa persona es mala, pero Dios me va a dar la plata de esa persona para mí. Y el texto, en este caso, nos dice, no, mejor no. Dios te va a dar bendición. Con eso comenzamos. Dios te va a multiplicar hijos, ganado, tierra, todo. Pero tú no cedas a lo que el mundo ofrece. No codicies lo que el mundo da. Vive exclusivamente para el Señor. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Me gustaría pensar en 4 aspectos en los que este texto tiene que ver con nuestra vida. El primero de ellos es si entendemos que la bendición de Dios está para aquellos que oyen, guardan y ponen por obra sus palabras. No es que si usted es una buena persona, Dios lo va a salvar. Ya eso lo hemos dialogado. Es que como Dios lo ha salvado, usted debe obrar correctamente. Pero la bendición de Dios es relacionarnos con Dios. Y relacionarnos con Dios es oír, guardar y poner por obra sus palabras. Y en eso somos llamados a vivir la palabra de Dios. Lo segundo es que debemos ver la bendición de Dios en todos los niveles. Si nosotros queremos que usted y yo seamos benditos en manera espiritual, que usted y yo tengamos un crecimiento espiritual en el Señor. Pero también queremos y anhelamos que podamos crecer familiarmente, materialmente, económicamente, en conocimiento, en muchas otras formas. Estos elementos no son malos en sí. Si es parte de la bendición de Dios, es lo mejor que nosotros podemos tener. Entonces la bendición de Dios parte de la relación con Dios. Pero cuando usted se relaciona con Dios y Dios prospera su trabajo, prospera su familia, prospera sus posesiones, no se debe preocupar por eso, siempre y cuando su corazón no esté anclado en esas cosas, esté anclado en Dios que da esas cosas. Y en ese sentido, lo tercero es anclar nuestra fe y en esperanza en el Señor fuerte y temible, fuerte y terrible. Dios está en medio de nosotros. No es nuestra capacidad, no es nuestro poder, no es nuestras habilidades, no son. Es que Dios está en medio de nosotros. Dios grande, fuerte, Dios terrible, que es temible. Y lo cuarto es que debemos entender que no debemos anhelar nada de lo que el mundo ofrece. Dios sí te quiere bendecir, Dios sí me quiere bendecir, pero no anhelando el mundo. Dios tiene bendiciones para nosotros que el mundo no es capaz ni siquiera
de imitar. Entonces disfrutemos de Dios que nos quiere bendecir espiritual, familiar, material, económica, en cuanto a conocimientos, en muchas otras formas disfrutemos del Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento, a la luz de Cristo, esto se desarrolla o se amplía mucho más. Cristo nos enseña, y este texto lo hemos utilizado varias semanas ya, nos enseña que amar al Padre es guardar su palabra. Pero el texto ahí en Juan 14:21 dice que si nosotros guardamos la palabra de Dios y le amamos, Él nos ama a nosotros. No hay nada mejor para la vida nuestra que el amor de Dios. No hay nada que podamos disfrutar más nosotros que el hecho de que Dios derrame su amor en nosotros. Ahora, debemos ser cuidadosos. En la primera carta de Timoteo, el apóstol Pablo enseña, ¿sí?, cómo el amor al dinero es raíz de todos los males, dice. Y Jesús trabaja con el joven rico esto, ¿sí? Dios nos quiere prósperos, pero siempre y cuando esto no dañe nuestro corazón. Las bendiciones espirituales, familiares, económicas, de todo tipo, no pueden hacernos perder de vista que lo más importante es amar a Dios. Y que amar a Dios es oír su palabra, guardar sus mandamientos y ponerlos por obras. En ese sentido, el Señor nos invita a vivir para Él. Jesús, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, nos enseña la importancia de priorizar el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ese texto tiene ese sabor de que si usted busca a Dios, si usted busca la justicia de Dios, las bendiciones lo van a perseguir a usted. Y lo van a perseguir y a alcanzar. Entonces, no se trata de perseguir la bendición. Se trata de aferrarnos a Dios. Cuando amamos a Dios con sinceridad, la bendición es un resultado simplemente natural. Vivamos la relación con el Dios que es grande y temible. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, por tu invitación a anclarnos a ti, a recordar que debemos oír tu palabra, debemos guardarla, aprenderla y ponerla por obra, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú nos bendices y nos bendices de muchas formas. Te ruego, Señor, que esto no dañe nuestro corazón, que te busquemos primero a ti, que te busquemos tu justicia, que no anhelemos lo que el mundo ofrece, porque sabemos que tú ofreces cosas muchísimo mejor que lo que el mundo nos puede dar. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Tú vas delante de nosotros. Y nos permites vencer, no por nuestras capacidades, sino porque tú eres Dios grande y temible. Te rogamos, Señor, que nuestra vida esté anclada a ti, que nuestro corazón te sirva a ti, Señor. Bendito tu nombre en Cristo Jesús. Amén.